curiosidad, le pagan, ¿no? A los Sí, asilados. les dan un dinero para que puedan mantener. Ellos viajan sin nada. O sea, empiezan una nueva vida. Por eso son derechos humanos intrínsecos, profundos, universales. O sea que les ponen una vivienda, les dan dinero para su mantención. Y mensual, además, para que la señora incluso pueda trabajar, los chicos estudiar en la universidad y colegio en lo que se encuentren, para que puedan tener una vida, como dice el alto comisionado, decorosa, digna y esperada. Miguel Ángel, vamos a escuchar lo que acaba de decir, porque sigue hablando de Perú Andrés Manuel López Obrador en sus mañaneras, que son las conferencias de prensa que da todos los días. Adelante, por favor. En el caso del Perú, pues la mayoría del Congreso estaba en contra del presidente, que está detenido. No hay pruebas de que haya cometido un delito. No existe ningún dictamen que muestre que tiene incapacidad moral. Entonces, se lleva a cabo una imposición, pues la gente se inconforma porque no respetan la voluntad popular. Y yo, la verdad, lamento mucho que el gobierno de Estados Unidos, que siempre habla de democracia, en este caso, en vez de pedir que se respetara la voluntad del pueblo, que se respetara al presidente electo de manera democrática, lo que hacen es que avalan toda la maniobra truculenta para destituir al presidente. Entonces, ¿cómo nosotros lo decimos? Pues somos non gratos. Es muy lamentable. Lo más preocupante es la actitud represiva, el sacar al ejército a reprimir al pueblo. Bueno, o sea, se olvida de un pinche detallito, como dicen los mexicanos, ¿no? Que eso, el cierre del Congreso, disolver el Congreso, intervenir los órganos de justicia, intervenir el tribunal, de ese detalle se olvidó Andrés Manuel López Obrador, pero en fin. ¿Qué piensas de todo esto? Porque a mí me parece sinceramente sorprendente, lo escucho y no lo creo. Un presidente mexicano metiéndose en los asuntos internos de otros países es algo que no tiene precedentes. No tiene, gracias Nicolás, buenos días, gracias por la invitación. No hay precedente. En verdad, si uno revisa la conducta de la política internacional mexicana en el siglo XX, espectacular. O sea, además fueron vanguardistas, líderes del principio de no intervención, juristas mexicanos como Estrada y otros más iban a las mejores... La doctrina Estrada sobre la no intervención y la libre determinación de los pueblos. Exactamente. Viajaban a diversos países a dar conferencias. No había una sola posibilidad de que en los ámbitos académicos de Sudamérica, de Brasil también, de Sudamérica, no hubiera un jurista mexicano. Mira a dónde había llegado esa talla que había alcanzado México. Lo que ha pasado con un presidente como Andrés Manuel López Obrador, que tira al suelo el principio jurídico de no intervención, desconoce las reglas básicas del derecho internacional americano, desconoce las reglas básicas de lo que fue la herencia de la paz de Westfalia de 1648. Es una paz que siempre me vas a escuchar que la menciona porque terminó la guerra de los 30 años en Europa y se creó la conciencia de la soberanía del Estado, de la inviolabilidad de las fronteras, de que nadie podía ingresar en el territorio de otro Estado.
el surgimiento del concepto de la misión diplomática, de la embajada. Todas esas cosas que fueron grandes herencias, las trae, las recoge América y de manera dominante, monopólica, México. Tenemos que decirlo. Cuando yo estudiaba Derecho y Derecho Internacional, ahí tengo en mi casa, un día vas a la biblioteca para tomarnos un buen café, gran parte de mi biblioteca son libros mexicanos. Y cada vez que voy a México, voy a la Universidad Autónoma o a cualquier otra y me traigo libros por esto de toda esta enorme doctrina. ¿No? Es sorprendente porque además es un presidente, tenemos que decirlo, que desde que llegó al poder siempre ha sido muy contestatario, disgregador, disidente con la historia. Hablaba de España, la invasora del continente, la que nos recreó una situación amorfa con el sistema social de las castas, el sistema indígena, un discurso de un resentimiento, ¿no es cierto?, de un jefe de Estado. Evidentemente, todas esas cuestiones son evidentemente resta, pura resta, no suma nada. Entonces nos encontramos ahora, ya viste, se involucra otra vez en el caso peruano, le dedica sus conferencias diarias a un espacio para el Perú, no mide, no calcula lo que está pasando. Ya, pero la pregunta es, ¿cuál es el siguiente paso? Porque él sigue entrometiéndose en los asuntos de Perú, sigue desconociendo la legitimidad de un gobierno, sigue dando además información, por decirlo menos, inexacta sobre lo que está pasando en el Perú, pese a que ya se ha creado una situación tal que el gobierno peruano ha declarado persona non grata a su embajador, no por las cualidades del señor Monroy, que por lo que entiendo es un diplomático de carrera, pese a su juventud, muy respetado en el mundo diplomático y que está pagando las consecuencias de la boca de Andrés Manuel López Obrador. Pero el problema es que ¿cuál es el siguiente paso? Si dice, te declaro persona no grata, te doy 72 horas para que salga, porque tu presidente está metido en mis asuntos internos y el presidente sigue metiéndose. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? ¿La ruptura de relaciones con México? No hay que hacerlo. Justamente nosotros hemos caído en el juego mexicano. Porque con un presidente así, sigue el proceso que es la práctica en diplomacia. Todos lo sabemos de memoria. Es decir, llamas al embajador, a la Cancillería y le expresas una extrañeza. Luego llamas en consulta al embajador de México. Luego llamas en consulta al nuestro en México. Luego lo retiras al embajador. ¿Qué hemos hecho nosotros? Lo hemos declarado persona non grata. Tanto así que, como muy bien dices, hoy día temprano ya habla y dice, nosotros no vamos a romper relaciones. Claro, ¿por qué utiliza esa palabra el presidente de México? Porque nosotros hemos ido a una calificación que no corresponde con la Convención de Viena, se refiere a la conducta personal del embajador de México. ¿Qué tiene que hacer el embajador de México acá? Nada. Lo que hemos debido hacer era retirar a nuestro embajador. ¿Y por qué te digo esto? Porque la sensibilidad en diplomacia puede irse de las manos. En el entretiempo hablábamos, la presencia mexicana en el Perú. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Qué consecuencias puede tener esto? O sea, acá tenemos claro que es una empresa mexicana del grupo Slim. Mira, ¿no? Que está peleando hace rato el primer lugar como empresa de comunicación vía celular. Tienes al Grupo México. Claro. Y el Grupo México es un monstruo porque para los que no lo saben, el Grupo México es el dueño de la Sauder. Así es. Es decir, estás hablando de una empresa que para empezar tiene un papel de un país que tiene empresas que tienen un papel relevante en las comunicaciones y en la minería en el Perú. Pero, ¿qué va a pasar con las inversiones mexicanas en el Perú si esto se sigue deteriorando? ¿Qué va a pasar? Va a pasar que va a seguir la cuerda de una diplomacia que no estamos manejando como corresponde. Porque mira, el embajador peruano en México, en estos momentos hay que retirarlo. ¿Sabes por qué hay que retirarlo? Porque así como lo estamos escuchando a Andrés Manuel López Obrador, lo que va a pasar es que también lo declaren persona non grata y le den 72 horas. Puede pasar eso. ¿Te imaginas deteriorado completamente? O sea, vamos en una espiral. En una escalada. Una escalada. ¿Y qué va a pasar eso? ¿Qué va a pasar luego? Cuando ya se ha agotado todo, se van a mirar los rostros y la dignidad de la soberanía nos va a llevar a ¿qué cosa? Al rompimiento. ¿Queremos eso? Mira, ¿a dónde hemos llevado por la falta de tacto a sensibilizar las presencias económicas? A sensibilizar, estábamos a puertas
de recibir la presidencia pro tempore de la Alianza De del la Pacífico. Alianza del Pacífico, La claro. gran pregunta es, ¿cuáles son las condiciones en estos momentos No, para... ahora hay ya, olvídate. Cero. O sea, se acabó. Olvídate de la Alianza del Pacífico. Por hasta eso que este mismo te asunto digo. Entonces, yo creo que tenemos que primero, con estrategia, llamar a nuestro embajador, retirarlo, darle el mismo nivel que ha hecho en estos momentos la circunstancia para México. México tiene un encargado de negocios ahora en Lima. Nosotros tenemos que tener lo mismo antes que le malogren la foja a Manuel Talavera, impecable embajador en México. Hay que retirarlo de inmediato, hoy Para día que mismo. no haya reciprocidad negativa. Se lo dije a un embajador temprano que me llamó a preguntarme qué se puede hacer. Mira, le dije, primero diles que abran el libro de Manuel, el manual de Derecho Diplomático de Javier Pérez Cuellar, de Gonzalo Fernández Puyol, que hay que desempolvarlos. Y segundo, mucho tacto para que no se involucre, que ya está deteriorado el tema político, el ámbito económico que estamos hablando. Por supuesto, porque esto va a ser una escalada. Es una escalada. Ahora, la Cancillería acaba de emitir un pronunciamiento diciendo: el lunes último se hizo entrega de una nota de protesta a la encargada de negocios de Honduras. Se le transmitió el más enérgico rechazo y malestar por el comunicado de la Cancillería de Honduras del 7 de diciembre, que constituye una inaceptable injerencia en los asuntos internos de Perú. ¿Significa eso que estamos perdiendo el control y empiezan a desbordar? Cuidado, que México, que es un baluarte, tenemos que decirlo, México y Brasil son los baluartes en la política internacional de Latinoamérica. Tienen peso, pues tenemos que decirlo. Cuidado que este circuito pueda ensancharse, pueda crecer, y entonces nos encontremos con una serie de países que por una desinformación, desnaturalización, actos deliberados, lo que quieras, empiecen a sumarse al carro de lo que está haciendo en estos momentos México. Eso, en verdad que Ahora, nos ¿y pone... la OEA qué pito toca acá? La Eso es lo que se OEA pregunta. de Almagro, en verdad que es una OEA desfasada, es una OEA que perdió moral de política panamericana. La OEA hizo un papelón cuando recibió la carta del expresidente y del canciller Lande en su momento, donde decían que se tramaba un golpe. Hasta ahora la OEA no saca otro donde diga que realmente el golpe de Estado se estaba cometiendo desde el gobierno. Es una OEA que ya hemos visto como el camarón se va acomodando según las circunstancias, No, fue increíble. los actos miméticos. O sea, han reaccionado a lo que ocurrió el 7, creo que el 9. Creo que el señor Almagro ha debilitado a la OEA con todo lo que hemos visto con estas conductas, con estas acciones, con embajadores en retiro peruanos políticos que siguen en sus cargos. Ojo, han presentado su renuncia, pero siguen. ¿Qué significa esto que sigan? Como no se les ha aceptado la renuncia, entonces ellos a fin de mes van a cobrar sus $25,000 seguramente, como lo han estado haciendo en los últimos tiempos. No se ha hecho nada. Y ese conjunto de vectores negativos le han hecho mucho daño a la OEA, al Perú, a la política internacional latinoamericana. Nos encontramos, Nicolás, con un asunto donde el Perú ha terminado siendo, en verdad, el chivo expiatorio para los intereses que hay en la subregión. Tenemos una imagen para los que nos ven en televisión y nos siguen por redes sociales, que es... ¿Quiénes están ahí, señora Magariño? Pero ¿quién firma? Martín Borrego, en nombre del Gobierno de México, recibir en nuestro país a la familia Castillo, protegida por la figura del asilo político, fieles a nuestra tradición diplomática y orgullo de la política exterior mexicana que sigue salvando vidas en América Latina. Y lo que publican Sí, en la foto de la señora Lidia y sus dos hijos, Sí. bueno, en ese este tema, señor Martín Borrego. en ese tema tenemos que distinguir el tema de no intervención del asilo, pues porque los mezclan, papas juntan con camote y eso está mal. En el tema específico del asilo, que te comentaba ayer y a otros más, que no hay hostilidad, que no es intromisión, que el asilo es un derecho del Estado que lo concede, México tiene una historia y una tradición que se respeta y que ha considerado que no hay sino la cualidad y la calidad de perseguidos políticos. El asilo tiene un enorme ingrediente en derechos humanos
Eso ha primado en la conciencia mexicana Exitosa. y por eso han recibido el asilo y ya están en el Claro, territorio. porque lo de que ese se ha país. planteado como controversia es la siguiente, ¿no? ¿Cómo es posible que se le dé asilo a una persona, como en este caso Lilia Paredes, que tiene un proceso abierto no por razones políticas, sino por corrupción? Claro, lo que Entonces- pasa es que la Convención de Caracas de 1954, Nicolás, es verdad, dice que merecerán asilo los que sean o estén con imputación por delitos políticos y no comunes, lo dice expresamente, ¿ah? Sí, pues, pero dice también que quien califica qué cosa es político y qué cosa es común Es el el Estado Estado que lo receptor, concede. el Estado que- Y además, que no da razones, no hay una exposición de motivos, no explica, no tiene que hacerlo. Y Esa es la ventana yo abierta. escuchaba ayer a Lucho González Posada y me hacía recordar el caso de Alan García, porque Alan García tenía un proceso abierto por corrupción. Ahí está. Sin embargo, es cierto que en el caso de Alan García lo que ocurre es el salvaje allanamiento de su casa, lo que lo convierte en ese momento automáticamente en una víctima política, Así además es. de un golpe de Estado, porque lo que había ocurrido era un golpe de Estado. Entonces, la figura ahí no Pero- merecía discusión. Ahora, el tema es que él usó la protección del asilo para que prescriban los delitos que se le imputaban. Ahora, ¿qué significa ser asilado en términos prácticos? En términos prácticos significa que ha logrado la protección del Estado y nada ni nadie podrá arremeter materialmente contra la persona, detenerla, buscar extraditarla, nada. Están ¿Y qué hace? ¿El Estado mexicano le da un pasaporte y puede ir a otros países Sí, incluso? señor. Le da lo que se llama, de acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre Refugiados, un pasaporte de refugiado y asilado y se puede desplazar. Mira, Alan García recibió asilo De en Colombia, claro. y se fue a vivir 10 años a París. Ahora, Evo Morales llegó a procede- México y se fue a Argentina. No procede un pedido de extradición en estas No condiciones. procede, por eso que decía, lo que hemos visto ayer de la Cancillería, la canciller, cuando dice que se va a iniciar el proceso de extradición, en verdad eso es para un engaño, muchachos. Te lo tengo que decir. Ahí no hay ninguna posibilidad. Ahora, El asilo se superpone y lo demás se congela. ¿Por qué no somos serios en decirlo? Eso es lo que no hacen Ahora- cuando se trata de una diplomacia seria. Claro, por eso en un momento Alejandro Toledo pretendió acogerse de alguna manera a la figura del asilo y simplemente Claro. le dijeron, Lo que hemos hecho, o sea, perdóname. eso no tiene discusión. Perdóname, lo que hemos hecho anoche con la declaración de persona non grata que está en la Convención de Bienes sobre Relaciones Diplomáticas del año 61, artículo 9, es compararnos, casi ya estamos como Nicolás Maduro, que a todo el mundo lo declara persona non grata, ¿has visto, no? En toda esa práctica. A eso estamos llegando, a eso llega la diplomacia. ¿Qué dirá desde su O tumba sea, Javier Pérez de Cuellar? había otros caminos. Ahora hay una curiosidad, le pagan, ¿no? A los Sí, asilados. les dan un dinero para que puedan mantener. Ellos viajan sin nada. O sea, empiezan una nueva vida. Por eso son derechos humanos intrínsecos, profundos, O universales. sea, que les ponen una vivienda, les dan dan dinero para su sí, mantención. y para- mensual, además, para que la señora incluso pueda trabajar, los chicos estudiar en la universidad y colegio en lo que se encuentren, para que puedan tener una vida, como dice el alto comisionado, decorosa, digna y esperada. Fíjate tú. Y eso es Ahora, congruente con la y yo tengo naturaleza de una la pregunta final. Si el gobierno de México ha decidido, como ya ha decidido, otorgarle asilo político a Pedro Castillo, eso es inaplicable a menos que él esté en el territorio mexicano, es decir, en la embajada o en la residencia del embajador. No hay formato posible. O sea, no es que lo he declarado asilado, entonces me lo entrega ¿no? Sí. Las Pero no lo- autoridades peruanas y yo me lo... Eso no puede ocurrir. Exitoso. No puede declararlo. Primero, no puede declararlo. Porque para que lo declare, quien pretende el asilo tiene que pedirlo y encontrarse en la circunstancia del interior de la misión o escondido. Pedro Castillo está detenido, está bajo jurisdicción nacional. Ninguna persona detenida, encarcelada, puede ser sacada del recinto carcelario para irse al exterior asilado. Eso no existe en el derecho internacional. Miguel Ángel, te agradezco muchísimo, como siempre, por tu lucidez, por la claridad con la que planteas las cosas. Muchas gracias. Gracias a ti, Nico.